bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes, acompañándolos a través de este medio. Hermanos, ahí donde está usted, voltee a su lado, si está su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, su hijo, dele un abrazo, dígale: hijo, hija, esposo, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Es una bendición que podamos estar el día de hoy gozándonos con su palabra, y preparemos nuestro corazón para que podamos de esta manera poder recibirla. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios con este texto en Salmo 92, donde vamos a entrar con un corazón de adorador, con un corazón dispuesto, ¿verdad?, para recibir su palabra. Dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Hermanos, preparemos nuestro corazón, la palabra de Dios. Ahí usted acerque un cuaderno, su lápiz, su pluma, y aprovechemos este tiempo, ¿verdad?, para poder aprender y recibir de su palabra el día de hoy. Y recibamos, ¿verdad?, de esta manera el grupo de alabanza. En el nombre de Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Espíritu me hace cantar. Avívanos, oh Cristo, avívanos, Señor, y mándanos el fuego de tu amor. Avívanos, oh Cristo, avívanos, Señor, y mándanos el fuego de tu amor. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 1 en adelante, para la gloria de Dios.
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Palabra de Dios, hermanos. Os invito a orar en esta hermosa tiempo que el Señor nos permite. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias por este día. Señor, por tu palabra, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Señor, gracias, Señor, porque nos mantienes aún en medio de cada transición, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada persona ahí donde está, Señor, en su hogar. Cada familia nos proteja, Señor. Permita, Señor, Dios mío, que podamos seguir creciendo en confianza a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, en tus manos nos encomendamos, Señor. Abre nuestros corazones, encubre mis suficiencias en tu poder. Prepara nuestra mente, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, es con gozo que el día de hoy queremos compartir con ustedes unos consejos de esta porción bíblica. No sin antes recordarles que muy posiblemente el próximo domingo estemos llamando a ciertas personas a que estén en el templo con nosotros. Esto es si el permiso de el municipio aún está firme. Entonces estemos atentos y estemos orando los unos por los otros. Posiblemente ya pronto nos veremos en el nombre del Señor. Pero este tiempo me puso a pensar en las diferentes transiciones que hemos tenido que hacer. Primero que estuvimos en el templo y luego que estuvimos en casa, ahora que estamos quizá de alguna manera regresando al templo. Pues es importante recordar que nuestro Dios sigue siendo fiel. La cita que leímos, Dios está preparando a sus discípulos para una transición muy difícil. Jesús, en efecto, les está diciendo que ya pronto se va, y esto realmente no le gusta a sus discípulos. Yo creo que hay algunos tiempos en los cuales estamos siguiendo a Dios cuando viene incertidumbre, o sea, estamos inciertos en nuestros corazones en el seguir al Señor. Le confiamos, pero en ocasiones no podemos ver todo lo que Él quiere hacer con nosotros y nos sentimos incómodos. La revelación de Dios muy frecuentemente no es de un jalón, como dicen, sino que es una revelación progresiva, y quizá en esa revelación el día 1 no vemos todos los detalles, pero conforme va pasando el tiempo, ¿verdad?, empezamos a entender todo lo que el Señor está haciendo. Cada que algo cambia en nuestras vidas, bueno, nuestra vida queda o cae en ansiedad. Quizá usted lo experimentó cuando empezamos a tener este asunto del COVID, o lo experimentó cuando alguien se enfermó, cuando el trabajo se cesó, o cuando el trabajo volvió a empezar, o cuando alguien de la familia, bueno, infinidad de situaciones, pero quizá lo experimentó. Hubo un cambio en la vida y su corazón se llenó de temor, de ansiedad, y de inicio
esto causa un impacto muy, muy grande en nosotros. Quiero decirles que los discípulos en este momento están escuchando algo que no les gusta. El Señor en efecto le está diciendo que se va a ir. Y si pensamos cuando iniciaron su camino con el Señor, los discípulos, bueno, eran vistos como los secluidos, como gente de esos de una secta, ¿verdad? Para aquellas sociedades este grupo de cristianos eran los raros, ¿verdad? Los judíos ortodoxos estaban en ese momento oprimidos por el Imperio Romano, y dentro de eso, ¿verdad? Aparte estaba un grupito de cristianos, ¿verdad? Que eran los raros, ¿verdad? Y ahí ellos estaban escuchando, ¿verdad? Que Jesús venía enseñando el reino de Dios, el nuevo reino, el reino venidero. Y para ellos su corazón, su mente se fue por fin no vamos a estar oprimidos por el Imperio Romano, porque este rey, este Jesús, va a llegar con corona y en un caballo blanco y nos va a salvar, nos va a quitar el oprobio de los romanos. Esta era su esperanza, pero cuando Jesús empezó a hablar de la cruz y empezó a hablar de la muerte y del sacrificio, entonces ellos empezaron a sentirse incómodos. De hecho, cuando Jesús les habló de que si destruyeran este templo en 3 días lo reconstruiré, ellos todavía pensaban que era el templo físico, y ellos todos pensaban que cómo lo va a reconstruir tan grande el templo en 3 días, pero en realidad, como usted sabe, Jesús estaba hablando de la crucifixión, estaba hablando de su muerte, la muerte necesaria para nuestra salvación. Entonces, los discípulos, cuando empezaron a escuchar esto, no estaban a gusto, y en lugar de escuchar de su trono venidero, empezaron a escuchar de la muerte, que él ya se iba, y entonces empezaron a caminar los discípulos en neblina. No se miraba bien todo. Esta es la verdadera prueba de la fe. Cuando no entiendes todo lo que está pasando, pero aún tienes bastante confianza para seguir a nuestro Señor, aunque no todo esté del todo claro, ¿verdad? Cuando aún en esas situaciones que no estamos seguros, seguimos sirviendo y confiando en nuestro Señor. Es ahí donde necesitamos fe. Si todo saliera como de acuerdo a mi plan, pues no ocupo fe, porque todo está saliendo como yo lo pensé. Pero es cuando empiezan las cosas a ser diferentes, no a mi plan, sino a como el Señor lo está haciendo y no lo entiendo, cuando necesitamos fe en el nombre de Jesús. Pero Dios nos permite conocerle aún en medio de eso, y nos permite crecer de gloria en gloria para conocer a Jesús. Estos discípulos ahora están tristes porque no pensaron ellos que esto sucedería de esta manera. Pensaron seguirlo a él con todo su corazón, pero no tenían planeado que esto sucedería, ¿verdad? Que él tendría que hacer algo que no estaba en el plan de esos discípulos. Cuando Jesús no sigue tu plan, ¿puedes seguirlo de todos modos? ¿Puedes someterte a su voluntad? ¿Puedes seguirlo cuando Él no hace como tú piensas? Si no lo puedes seguir, quizá no sea pues tu Señor, pero cuando la visión de Dios es diferente de la tuya, es cuando tú necesitas sostenerte de sus promesas y decir, no mi voluntad, Dios, pero la tuya. Entonces te puedes llamar su discípulo. Cuando uno sigue adelante, aunque tenga el corazón roto, aunque las cosas no hayan salido como yo pensaba, sigue uno adelante creyendo en el Señor, paso a paso. No digo que es sencillo, pero paso a paso, entonces somos seguidores del Señor. Para Jesús era necesario que Él
se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Esto era una transición de autoridad. Ahora Jesús estaba cambiando, ¿verdad? Ahora ya no Él iba a estar físicamente aquí en la tierra, pero su Espíritu estaría aquí en la tierra dentro de cada uno de nosotros. Y podemos ver a través de la Biblia, el Señor, pues en el Antiguo Testamento no se dejaba ver muy a menudo. De repente ahí vemos algunas figuras, ¿verdad? de Dios en su pueblo, ¿verdad? Podemos ver a ese hombre extra en el horno con los amigos de Daniel, ¿verdad? Podemos ver a Dios en diferentes lugares, pero casi no lo vemos. Pues no podríamos resistir su presencia total en ese entonces. De hecho, cuando alguien lo retó, si recuerdan cuando el arca la llevaron al templo de Dagón, ¿verdad? Amaneció Dagón sin cabeza y sin manos, porque la presencia de Dios, el Todopoderoso, es mucho más que lo que nosotros podemos resistir, porque Él tiene todo el poder en sus manos. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, Jesús necesitaba un cuerpo porque se necesitaba hacer un sacrificio. Jesús entonces es el Dios encarnado, listo para ser sacrificado. Pero los discípulos ahora no lo entienden, porque no lo entendían de esa manera al principio y estaban muy tristes, no entendían que era lo mejor, que la transición tenía que suceder. Cuando hay inestabilidad, cuando hay algo distinto a lo que tú piensas, en ocasiones se hace muy difícil, pero necesitamos seguir adelante. Los discípulos lo siguen, pero están incómodos en su corazón. Ahora Jesús dice: si me quedo, no puede venir el Consolador. Y le damos gracias a Dios porque Él pudo ir y ahora tenemos el Consolador en nuestro corazón. El reino de Dios ahora esparcido a través de cada uno de nuestros corazones. Les diría que para mover el reino de Dios se ocupa el Espíritu de Dios. El reino podrá moverse y impregnar otros corazones solamente a través de su Espíritu. Quizá tenemos algunas habilidades, quizá otros tienen otras, pero para que el reino de Dios realmente crezca, se ocupa el Espíritu de Dios que ahora tenemos. Bendito sea el nombre de Jehová. Los discípulos ahora tienen que entender que el templo, que antes era el lugar donde se alababa, ya no es eso. Ahora es su mismo cuerpo. Ahora eres tú, ahora soy yo. Esta es una transición. Este es un cambio. Quizá algo así como lo que experimentamos nosotros. Quizá alguien aquí pensaba que el único lugar donde se podía alabar era en el templo. Pero a través de todo esto que hemos vivido, esta pandemia, ahora reconocemos que el templo son 4 paredes y un techo. Es todo. Pero la iglesia somos nosotros, y la iglesia nunca ha cerrado porque tenemos su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Pero en transiciones es incómodo y muy a menudo se cometen errores. Les diría que la mayoría de las epístolas son conflictos. Si usted los lee, vamos a ver cómo hay diferentes ideas entre los mismos discípulos, porque hay una transición. Los discípulos judíos con ciertas tradiciones, con ciertas religiones, ahora son llamados a un nuevo futuro, a un evangelio. Por gracia sois salvos, y están determinando qué tanto de su pasado llevar a su futuro, y hay mucho roce. En ocasiones ese es un asunto para nosotros también. Nuestro pasado en ocasiones nos amarra o nos bloquea del futuro, y no sabemos qué hacer, no sabemos cuánto del pasado
sacar y llevar al futuro. Y esta era la fricción en aquel entonces. En las epístolas vemos que entre los discípulos se argumentaban muy fuerte. Unos decían, ¿verdad? Hay que seguir la circuncisión y los sacrificios, mientras que otros estaban diciendo, bueno, la salvación es por gracia y gracias a Dios, mientras que otros estaban diciendo, no hay fe a menos de que haya obras. Y entonces todo el mundo estaba tratando de figurar cuál era lo correcto, y había un debate. Y hermanos y amigos, les digo que todavía estamos tratando de figurar realmente qué es lo correcto en cada momento. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Muchos errores quizá, pero amamos a Dios y queremos agradarlo, y esto es lo que nos guía. Si vemos el libro de los Hechos, ¿verdad? Muy temprano en el libro de los Hechos se ordenó que vendieran todo y que todos iban a juntar sus bienes y que iban a vivir de esa manera, de acuerdo a las necesidades. Bueno, eso no duró mucho tiempo y pronto se quitó esa ordenanza, pero aun cuando estaban mal, bueno, Dios los respaldaba. Lo podemos ver cuando Dios respalda, ¿verdad? Al hombre de Dios, cuando Ananías y Zafira le mienten acerca de cuánto vendieron su parcela, ¿verdad? Y qué hermoso es cuando, aun cuando estamos equivocados, Dios respalda hasta cierto nivel, ¿verdad? Nuestras vidas. Gracias a Dios que no nos suelta para que el brujo nos maldiga, o que la bruja nos maldiga. Gracias a Dios que no nos suelta para que el enemigo acabe con nosotros aun cuando estamos equivocados. Gloria a Dios por ello, porque tiene misericordia de nosotros. Y cuando estamos buscando el hacer lo correcto ante el Señor, aunque en ocasiones nos equivocamos, pues vamos a poder salir adelante unidos, siempre y cuando sigamos mostrando ese amor los unos por los otros. Ahora, hermanos, estamos definiendo la iglesia. La iglesia es algo santo, algo hermoso. Usted sabe que no es el edificio. La iglesia, como le dije, nunca ha cerrado, porque somos nosotros y estamos aprendiendo a que aún en el hogar se siente la presencia de Dios, aunque aún en la recámara está la presencia de Dios, aunque aún en la mesa se puede estudiar la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está transicionando a los discípulos. Y por eso si lee usted la Biblia, hay varias cosas que están sucediendo ahí, pero es porque el Espíritu Santo los está discipulando, los está educando, los está madurando, los está desarrollando, le está dando una nueva mentalidad, una nueva revelación, les está dando un nuevo entendimiento. De repente empiezan a figurar una estructura que funcione para la iglesia. Antes de lo que leemos en las epístolas, no había estructura en la iglesia, realmente se hacía en las casas, pero luego empezamos a ver cómo se empiezan a desarrollar los ministerios. A uno le dio apóstoles, profetas, ¿verdad? Maestros, pastores, y hay diáconos, hay siervos dentro de la iglesia. Entonces empiezan a desarrollar ministerios dentro de la iglesia. La iglesia existía mucho antes de que hubiera una estructura, pero podemos ver cómo empieza una progresión y nuestros hermanos de la iglesia primitiva empiezan a crecer, ¿verdad? Y empiezan a definir cómo hacer la obra de Dios mejor. Yo creo que no hemos terminado de entender todas las cosas que el Señor tiene, pero queremos y estamos buscando hacerlo para la gloria de Dios. El enemigo no entiende que no puede derrotar a la iglesia. Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Si algún día cierran todos los templos, bueno, están las casas y está mi closet para orar. Y podemos descubrir que la presencia de Dios está también
en nuestra casa y definitivamente en nuestro corazón. Yo creo que en estos tiempos hemos aprendido que no le puedo dar la responsabilidad de enseñar a mis hijos a Jesús o enseñar a mis hijos la Biblia al ministerio de ITIN. Tiene que ser un esfuerzo de cada familia, de cada padre, de cada madre, porque la responsabilidad está en la casa, porque ahí está la presencia de Dios también. Seguro que ITIN viene a reforzar, seguro que las enseñanzas y los estudios vienen a reforzar todo lo que se hace en la casa, pero la responsabilidad sigue cayendo sobre la familia. Estamos en un tiempo, mis hermanos, donde solamente podemos tener el 25% de la capacidad de nuestro templo en el servicio. Y entonces por eso les pido que tengamos mucha paciencia. Si usted no le toca ir en cierto domingo, sepa que también en casa puede gozarse. Vamos a estar transmitiendo los servicios. También ahí usted puede alabar al Señor, ¿verdad? Y con toda confianza, porque usted sabe que la iglesia somos nosotros. Si no le toca ir al templo en ese domingo, gócese en casa también en el nombre del Señor. Ya le tocará, ya podrá ver a sus hermanos en el nombre de Jesucristo. Yo creo que este virus nos ha hecho recapacitar en muchas cosas. El 25% es algo, no nos gusta a la iglesia, pero el municipio está tratando de ayudar para mantenernos seguros. Pero sí le digo que el diablo sí está tratando de parar la iglesia, pero no puede, porque el Espíritu de Dios es más poderoso, y aunque no pudiéramos transmitir por este medio, sabemos que el Espíritu Santo nos une en oración y pudiéramos gozarnos, ¿verdad?, aún en nuestras casas. Yo creo que hay personas que piensan que esta pandemia fue un castigo de Dios, o Dios lo mandó, y mientras que no puedo yo decir eso, porque no sé si Dios lo mandó o no, lo que sí sé es que nos está haciendo recapacitar. Creo que este tiempo en casa nos está haciendo realmente pensar si somos cristianos o no lo somos, si hemos de seguir a Dios o no. Yo pienso que a lo mejor el enemigo lo mandó para tratar de parar la iglesia, pero esto va a servir para que cada uno de nosotros tomemos cuenta y hagamos decisiones en nuestras vidas si hemos de servir a Dios o no lo hemos de servir. No porque es la costumbre ir al templo, no porque ahí soy parte del liderazgo, no, sino si hemos de servirlo con nuestro corazón, si queremos darle nuestra vida o la vida que Él nos presta, ¿verdad? Pero tenemos que enfrentar esto también. Mientras que yo veo el fruto que va a ser muy bueno, estamos ahorita en una transición, en algo difícil, y esto toma tiempo. Les diré, hermanos, que este proceso, como usted sabe, es doloroso. Es muy fácil, si hablamos de simplemente salir de un lugar físico, como cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Eso sucedió rápido a través de 10 plagas, pero el sacar a Egipto del pueblo, eso fue lo difícil. Y creo que si leemos la Biblia, tomó toda una generación, pero creo que en nuestros hijos, en nuestras familias, se está tomando un tiempo en nosotros para que decidamos si hemos de servir al Señor. Te diré, hermano y amigo, que nuestra perspectiva se forja mucho de quién está a nuestro alrededor, así es que ten cuidado a quién escuchas, ten cuidado con quién te juntas,
Si recuerdas cuando Moisés fue al monte a recibir los 10 mandamientos, el pueblo abajo quiso hacer una figura, una imagen de su Dios, y lo que sacaron fue una imagen, una semejanza de un dios egipcio, y era porque con ellos se juntaban. Así es que sí nos afecta, así es que hay que tener cuidado. Yo creo que este tiempo el Señor nos está permitiendo santificarnos, nos está permitiendo limpiarnos, ¿verdad? Así es que cuídese, hermano, cuídese, hermana, amigo que nos acompaña. Bueno, hay que cuidarnos para dejar que el Señor haga su propósito en nosotros. Quiero que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos su poder para seguir adelante. Necesitamos su amor para que todo salga al final, cuando termine esta pandemia, todo salga para su honra y su gloria. Debo decir que esto no es nuevo. El no poderse congregar en un ambiente grande no es nuevo. En China lo han estado haciendo por años y la iglesia ha crecido hermosamente. La iglesia primitiva también tuvo que esconderse y la iglesia seguía creciendo. Así es que, hermano, hermana, adelante, tenga ánimo. Dios va a permitir que haya una gran cosecha en nuestras vidas. No nos desesperemos, no echemos la toalla, sino que sigamos al frente, conociendo a Jesús más y más, creciendo con Él, dejando que esa transición siga sucediendo en nuestras vidas, ansiosos de seguir aprendiendo del Señor. Decidamos seguir a Dios, decidamos ser cristianos como Él quiere. En veces queremos entender este evento como una falta de amor de Dios. ¿Cómo el Señor puede permitir estas cosas? Y yo le digo lo siguiente: Dios es digno de ser confiado. Una diferencia que he tratado de enseñarle a mis hijos entre el Dios que servimos y el Dios que quiere entender mucha gente es que Dios no es Santa Claus. Dios no vino simplemente a ver qué es lo que quieres tú. Dios es soberano. Dios es nuestro Señor, ¿verdad? Y en ocasiones Él permite ciertas cosas que sucedan en nuestras vidas, pero nunca nos deja. Hay buenos tiempos, hay malos tiempos, hay mejores tiempos, pero nunca nos deja. La lluvia cae sobre justos e injustos, pero Él nunca nos deja. Sabemos que Dios nos ama. Amigo, hermano, hermana, tienes que saber que Dios nos ama y que esta transición saldrá en nosotros un más excelente peso de gloria. Este tiempo nos ayudará a crecer, a entender realmente nuestras convicciones, y le daremos la gloria al Señor cuando estemos del otro lado de esta transición, en el nombre de Jesús. Confiemos en Cristo, hermanos. Confiemos en el Señor. Dejemos que lo que pase, lo que venga, ¿verdad? Pero no nos separemos del Señor. Él siempre ha estado con nosotros. Él siempre estará con nosotros. Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante. Y el día de hoy oramos por cada persona que ha sido infectada con este virus. El día de hoy oramos por aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles en su economía. Son transiciones. Conocerás al Señor mejor. Recuerda, Él nunca te va a dejar. Te invito a que ahí donde estás, oremos en el nombre de Jesús. Pidamos que el Señor siga fortaleciéndonos y siga enseñándonos a todos aquellos que queremos servir mejor y conocerlo mejor al Señor. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás en este lugar y porque nos permite, Señor, conocerte, Padre.
que permite, Señor, en nuestras vidas ciertas transiciones difíciles que son, pero Señor, te confiamos, eres digno de ser confiado. Te doy la honra y la gloria, Señor, porque, Señor, hasta aquí nos has traído, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu mano poderosa y permite, Señor Jesús, que podamos recibir la fortaleza que necesitamos en este día, para esta situación, que podamos acercarnos cada día más a ti. En esta transición, Señor, déjanos conocerte. Te amamos. Gracias por amarnos a nosotros. Nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo tú eres digno, Señor.